Los romanos soñaron con esto. La multitud casi lo detuvo, y ahora, contra todo pronóstico y toda lógica presupuestaria, Italia realmente lo está haciendo. Va a tener un puente. Es audaz, es costoso, y podría cambiar a Italia para siempre. ¿Cómo? Sigue viendo y descúbrelo. El 6 de agosto de 2025, el gobierno italiano aprobó un plan para construir el puente colgante más largo del mundo. Y cuando digo largo, es realmente largo. El actual poseedor del récord está en Turquía, con poco más de 6.600 pies. ¡Qué tierno! El de Italia será casi el doble de eso. 12.000 pies hará que el de Turquía parezca un juguete para murciélagos. Es menos un puente y más una demostración de ego nacional. Roma dice que impulsará la economía, tal vez incluso unirá al país. Claro, este es el mismo país que todavía discute sobre qué región hace la pizza verdadera. Pero, ¿por qué hacer semejante monstruo? 3 palabras. Ubicación, ubicación, ubicación. El mismo lugar que ha frustrado los sueños de construir un puente desde antes de que Italia fuera, bueno, Italia. Generales, emperadores e ingenieros lo han visto y han dicho, sí, mejor no. ¿Ves ese tramo de agua? El que separa Sicilia del continente. Ese es el estrecho de Messina. Tiene 2 millas en su punto más angosto, y en el más ancho, 3.2 millas en la ciudad de Messina. No es enorme, pero es suficiente. Los romanos pensaron en construir uno. Sicilia fue el epicentro de la primera guerra púnica. Querían un puente lo suficientemente fuerte para elefantes. Animales salvajes, claro, pero aún así más ligeros que la camioneta de una mamá que lleva a sus hijos al fútbol. ¿El plan? Atar miles de barriles juntos, poner algunas plataformas encima y hacer que un ejército cruce. ¿Qué podría salir mal? Los historiadores dudan que haya sucedido, no solo por los elefantes, sino porque es difícil conquistar la naturaleza cuando tu puente se tambalea como gelatina. ¿El siguiente plan? Un puente hecho de barcos. Esa fue cortesía del cónsul Metellus, quien aparentemente pensó que el tráfico naval era solo una sugerencia. La idea no duró mucho. Un puente flotante no es precisamente permanente, especialmente cuando está sobre una de las rutas marítimas más transitadas del Mediterráneo. Más barcos iban de norte a sur por el estrecho que de este a oeste cruzándolo. Así que sí, no es lo ideal cuando tu puente es básicamente un obstáculo flotante. Un bloqueo marítimo, barrera. Vamos a decir barrera. Mucha gente soñó con un puente después de esto. Mientras tanto, yo sueño con una carrera exitosa en YouTube. En fin, Carlomagno lo pensó. ¿Los conquistadores normandos también? Todos tenían ideas, nadie tenía resultados. Incluso en la década de 1870, el recién formado Reino de Italia lo intentó, y como la mayoría de los proyectos gubernamentales, nunca pasó del papel. Entonces, ¿qué está pasando? Es solo un puente, ¿verdad? Estas aguas no solo son agitadas, son legendarias. Literalmente, han estado hundiendo sueños y barcos durante casi 3.000 años. Mira esta foto satelital de la NASA. ¿Ves ese pueblo al norte en Calabria? Ese es Escila. ¿Sí? Llamado así por esa Escila. Para quienes se perdieron, mitología griega. 101 Esa es un monstruo marino de 6 cabezas de la Odisea de Homero, justo enfrente de Caribdis. Ese es el remolino mítico que podía tragarse barcos enteros. Este es el vecindario donde los marineros iban a morir. Pero ya sabes, poéticamente. Pero aquí está el asunto. Esto no es solo cosa de mitos. Bueno, Escila tal vez sí, pero Caribdis es real. El estrecho de Messina es un hervidero de remolinos y vórtices. ¿Por qué? Empieza al sur, en el mar Jónico. Es la parte del Mediterráneo que está entre la costa oeste de Grecia y la punta sur de Italia. La corriente principal que pasa por el estrecho de Messina va hacia el norte, pero hay una segunda, más pequeña y más peligrosa, del tipo que le gusta colarse y dar unos cuantos golpes, casi literalmente. Al norte de Sicilia se encuentra el mar Tirreno. Está ubicado entre la costa oeste de Italia y las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Envía su propia corriente a través del estrecho, una que de alguna manera logra convivir con la otra. Las dos han alcanzado una tregua sorprendentemente estable, casi civilizada. Pensarías que son humanos, si los humanos alguna vez fueran tan razonables. En el estrecho real, las dos corrientes se turnan cada 6 horas, como compañeros de cuarto con un horario de limpieza pasivo-agresivo. Su ir y venir crea un caos como en ningún otro lugar del Mediterráneo, que, en comparación, es básicamente una enorme bañera salada. La mayor parte apenas se mueve con mareas de menos de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo es como su propio pequeño mundo. Su única puerta al Atlántico es el estrecho de Gibraltar, que mide 13 kilómetros. Es como un portero glorificado que mantiene el océano salvaje afuera. Una barrera conveniente para los marineros que prefieren que el agua sea un poco menos mortal. Pero el estrecho de Messina es una excepción, un alborotador. El estrecho espacio entre las cuencas turaniana y jónica exprime el agua como una manguera apretada.
solo que esta manguera se resiste. Las corrientes rugen, giran y se retuercen, y eso es solo en la superficie. La verdadera historia, esa está escondida debajo. Debajo de las olas, el estrecho de Messina parece una montaña al revés. Eso es en la intersección de Gansir y Punta Peso, un lugar que suena como gelato, pero las pendientes que llegan a ese punto están lejos de ser uniformes. Al norte, en el mar Turaniano, el fondo marino desciende suavemente hasta alcanzar unos 1.2 millas de profundidad en la isla de Stromboli. Luego, las cosas se ponen difíciles. A solo unos kilómetros más allá de la intersección, el fondo marino cae rápidamente, 1.600 pies. Luego, otro tramo de 6.600 pies de profundidad en la unión entre Capo Taormina y Capo Darmi. No es un lecho marino, es una montaña rusa para los peces. Esa profundidad irregular forma el doble embudo del estrecho. Cuando el mar Turaniano alcanza la marea alta, el mar Jónico baja. Luego cambian, como dos océanos en una batalla por la custodia del fondo marino. Pero espera, hay más. Por supuesto que sí. 3 cosas más hacen que este lugar sea tan inestable que parece la crisis de la mediana edad del Mediterráneo. Primero, la temperatura. El mar Turaniano se mantiene cálido gracias a su forma cerrada. Mientras tanto, el mar Jónico se mantiene más fresco y cambiante, y esa no es su única diferencia, ni de lejos. El Turaniano puede ganar en calidez, pero el Jónico tiene su carácter. Es más salado y denso que el Turaniano. El resultado: 2 mares que no se llevan bien. Uno es suave, el otro es temperamental. Clásica rivalidad de hermanos mediterráneos. Juntas, estas condiciones producen corrientes de marea que pueden alcanzar velocidades de hasta 9.2 kilómetros por hora. En tierra no parece gran cosa, pero bajo el agua es otra historia. Cuando la corriente jónica toma el control, el agua fría sube desde abajo provocando una surgencia. Perfecto para los peces. Una pesadilla para cualquiera que intente construir algo que no se derrumbe de inmediato. Cuando la corriente turaniana toma el control, el agua fluye hacia el sur, pero es más cálida, más ligera. Se desliza por la superficie como si fuera demasiado buena para mezclarse. Un poco como yo en las fiestas. Pero debajo de los 30 metros, las aguas jónicas siguen mandando. Incluso el mar tiene un problema de jerarquía. Este cruce de corrientes opuestas crea remolinos y vórtices. Ese es el mismo caos que Homero le atribuyó al monstruo marino Caribdis. ¿Mito? Claro, pero la inestabilidad es muy real. Se puede ver desde el espacio. Las imágenes satelitales muestran las olas retorciéndose como si el mar tuviera una crisis de identidad. Aquí en la Tierra encontrarás playas llenas de algas arrancadas del fondo marino y arrojadas a la orilla por las mareas violentas. ¿Te atreves? El estrecho también es un excelente lugar para pescar. Las mareas obligan a los peces de aguas profundas a subir a la superficie. Consigue un bote, colócalo en el estrecho y prepárate para condiciones difíciles. Podrías atrapar muchos peces como recompensa. Es un lugar muy popular para el pez espada, el atún, el sari atlántico, el albacora y otros más. Pero hablaremos más de la vida silvestre después. Esto es MAPAC, no el canal de pesca. Y si te gustan estos análisis profundos de geografía, asegúrate de suscribirte. De lo contrario, mis padres se enterarán de que YouTube no fue solo una etapa. Así que, las mareas y las corrientes son solo el primer dolor de cabeza para los ingenieros, pero no el único. Poseidón no hizo la vida de Odiseo miserable solo porque gobernaba el mar. También era el dios de los terremotos. ¿Y esta región? Ha estado ocupado. El estrecho de Messina se ubicó justo sobre una serie de fallas geológicas. Está la llamada falla del estrecho de Messina. Puntos por honestidad, 0 por creatividad. Luego está la falla de Capo Pellero, la falla de Tindari, todas parte del arco calabrés. Pero el verdadero espectáculo está debajo. Aquí es donde se encuentran las placas euroasiática y africana. Y como en cualquier relación tensa, la estabilidad no existe. Los terremotos son un compañero constante aquí, quizá no tan dramáticos como los remolinos de Caribdis, pero igual arruinarán tu día. En diciembre de 1908, un sismo de magnitud 7.5 sacudió la zona bajo el estrecho. Destruyó Messina y Reggio Calabria. Murieron alrededor de 100.000 personas. Uno de los terremotos más mortales de la historia, y no fue un caso aislado. Sismos similares sacudieron la región a lo largo de los años. Aquí la Tierra no solo se mueve, guarda rencores. El estrecho recibe recordatorios constantes de lo inestable que es. Minisismos de magnitud 4.7 ocurren regularmente. En 1952, 61, 75 y 85, las cosas han estado tranquilas desde entonces, lo cual, en términos geológicos, nunca es bueno. Y hay otra fuente de estrés tectónico en la región. Viaja 80 kilómetros al suroeste. ¿Ves esa cosa puntiaguda de la que sale humo? Es la Dama de los Anillos, el monte Etna. ¿Número de erupciones? Al menos 186 veces desde el año 1500 a.C.
Eso es una erupción cada 19 años. Pero no creas que funciona con un horario fijo. En 2011 entró en erupción, 11 veces en 3 semanas. El colmo del mírenme. Sorprendentemente, las erupciones del Etna no son del todo malas, si ignoras la lava y esas cosas. El suelo volcánico que dejan es ridículamente fértil, como la versión de la naturaleza de una canasta de regalo de perdón por incendiar tu casa. Es por eso que alrededor del 20% de la población de Sicilia vive cerca del Etna. ¿Saben dónde es seguro? Casi siempre. Menos de 100 personas realmente viven a menos de 5 kilómetros del cráter. A veces Etna se ahorra el melodrama. En 1669 explotó con tanta violencia que la lava llegó hasta las murallas de Catania, a 40 kilómetros de distancia. 5 semanas después de que comenzó, cuando el Etna se pone bravo, va con todo. No llega hasta el estrecho de Messina. Así que, buenas noticias. Los ingenieros de puentes no tendrán que diseñar pensando en la lava fundida. Las malas noticias, sigue estando junto a uno de los volcanes más activos de Europa. El constante retumbar aumenta el estrés tectónico. En 2018, un sismo de 4.9 sacudió el flanco oriental del Etna. 2 siglos antes, fue uno de 6.2, entró en erupción 2 veces solo en 2025. Una de las explosiones obligó a cancelar vuelos en el aeropuerto de Catania por las nubes de ceniza. Volar a través de ceniza volcánica ya es bastante malo. Conducir a través de ella, buena suerte con ese reclamo al seguro. Corrientes fuertes, montañas furiosas, nubes de ceniza y terremotos constantes no solo complican las cosas, también aumentan mucho el costo. Cualquier puente sobre el estrecho de Messina viviría en un estado permanente de tensión. Sé cómo se siente eso. Eso significa nada de atajos, nada de creatividad con el presupuesto. Tiene que soportar flexión, corte y fuerzas axiales al mismo tiempo. Presión desde arriba, desde abajo, desde los lados. Básicamente, en todas las direcciones menos en una que ayude. Normalmente, los pilares de los puentes colgantes siguen una regla simple. 1 pulgada de diámetro por cada pie de tramo. Así que una cimentación de 20 pies significa, aproximadamente, un pilar de 20 pulgadas matemáticas sencillas. Pero el estrecho de Messina no hace las cosas fáciles, ¿recuerdas? Las corrientes aquí agitan el lecho marino, arrasando con todo lo que no esté sobredimensionado. Es la forma en que la naturaleza dice, a ver si puedes. Y como el estrecho es angosto, también existe el riesgo de que los barcos se acerquen demasiado a la estructura. Nadie quiere que se repita lo de Baltimore en marzo de 2024. Eso fue cuando un barco de carga convirtió el puente Francis Scott Key en un paseo turístico muy caro. Incluso las velocidades del viento merecen su propia partida en el presupuesto. Todo aquí está diseñado para poner a prueba tu título de ingeniería. Las ráfagas de viento en el estrecho de Messina normalmente alcanzan un máximo de alrededor de 11 millas por hora. No está mal. Pero los ingenieros no pueden planear para lo que suele pasar. Hace 20 años, los picos récord alcanzaron las 89 millas por hora. Eso no es una ráfaga. Eso es tu mobiliario de patio mudándose a otro estado. Pero los ingenieros están apostando en grande. Lo están diseñando para soportar 181 millas por hora, 4 veces más fuerte, categoría 5. Si tu puente puede sobrevivir a eso y a los terremotos, ya no es ingeniería civil, eso es intervención divina. Técnicamente, vientos tan fuertes solo aparecen una vez cada 2000 años, lo cual suena bien, hasta que recuerdas la suerte de Italia. Así que están tomando prestado del diseño de aviones. Una plataforma en forma de ala con aberturas para dejar que el viento pase a través de ella. Parte puente, parte avión, y completamente seguro de que absolutamente nada saldrá mal. Bueno, ¿y qué hay de los terremotos? Los edificios aquí están diseñados para sobrevivir a un sismo que ocurre una vez cada 500 años, pero eso no es suficiente para el puente. No para algo tan costoso, arriesgado y políticamente controversial. Si alguna vez falla, acabará con algunas carreras. Y hay otro obstáculo. El puerto de Messina por sí solo mueve casi 8 millones de toneladas de carga y 9.5 millones de pasajeros al año. Es menos un puerto y más una cinta transportadora con vistas panorámicas. A los cruceros también les encanta. Aproximadamente 340,000 pasajeros navegan por aquí cada año, todos con bloqueador solar, sandalias y la capacidad de arruinarle el día a un ingeniero. Estas cosas son rascacielos flotantes. Algunas se elevan 60 metros sobre la línea de flotación. Así que cualquier puente aquí tiene que dejar espacio suficiente para eso. La plataforma necesita estar al menos a 62 metros de altura, más otros 5 metros extra por si acaso, lo cual no es algo que quieras escuchar de los ingenieros sobre lo que mantiene tu auto fuera del océano. Así que los cimientos tendrán que ser profundos. Los materiales tendrán que durar más que la mayoría de los gobiernos italianos. Las torres deben ser lo suficientemente rígidas para soportar los golpes. El resto del puente tiene que flexionarse y dispersar la fuerza. Te hace pensar, mejor compra un ferry. Pero se puede hacer fácilmente. Famosas últimas palabras.
no es como si la tecnología no existiera. Los ingenieros sabían que se podía hacer ya desde principios del siglo XX un puente colgante, tal vez incluso un túnel. El reto no era la ciencia, era todo lo demás. Así que nada del otro mundo. Europa no estaba teniendo precisamente un siglo tranquilo. Así que la idea quedó en pausa hasta 1953. Entonces, finalmente apareció el primer diseño práctico de puente. Vino de David B. Steinman. Ese es el tipo que construyó el puente Mackinac en Michigan. Él vio el estrecho y pensó, claro, eso parece manejable. Su plan requería cimientos hundidos a 390 pies en el fondo marino, con un tramo central de 5.000 pies. De extremo a extremo, el puente se extendería por más de 9.800 pies, el más largo del mundo. Bueno, al menos hasta que apareciera alguien con más dinero y menos sentido común. Pero eso nunca pasó. El puente habría necesitado 12.000 trabajadores, habría costado cientos de miles de millones de liras, que en ese entonces era como dinero de monopolio pero con mejor impresión. La Italia de la posguerra todavía se estaba reconstruyendo de los escombros reales. Pedir un megaproyecto como este era optimista. Luego llegaron los años 60. Fue una época dorada de optimismo y de una ejecución terrible. En 1965, el gobierno propuso un puente. Y si eso te suena familiar, debería. Gastaron alrededor de 1.3 mil millones de dólares en estudios de viabilidad. ¿El resultado? Papeleo y dolores de cabeza. Una de las ideas era un puente sumergible, o uno sobre pontones flotantes que pudiera girar para dejar pasar a los barcos. Audaz, ridículo y, como era de esperarse, abandonado. Luego llegaron los años 70, más estudios de viabilidad, menos puentes. Resulta que el verdadero puente fue el papeleo que hicimos en el camino. Pero al final del siglo XX, en realidad ocurrieron dos cosas importantes. En 1981, el gobierno italiano creó la Compañía del Estrecho de Messina. Su único trabajo, diseñar y construir un puente. No era una sugerencia, era una ley. Nada dice, vamos en serio, como todavía más papeleo. Luego llegaron los años 90 y por una vez, los estudios de viabilidad llevaron a algo viable. La compañía tenía un plan, uno real, incluso concreto. Pero esto es Italia. Así que, naturalmente, todo se estancó durante una década, hasta que, de repente, no fue así. Por un breve momento, realmente parecía que las cosas por fin se estaban poniendo en marcha, y rápido, lo cual en Italia generalmente es el punto en el que alguien olvida construir la portería. En 2005, el gobierno de Silvio Berlusconi dio luz verde. Un contrato de construcción fue otorgado a Salini Impradillo, ahora llamada épicamente Webuild Company. En 2006, Impregilo y la Compañía del Estrecho de Messina lo hicieron oficial. No románticamente, pero casi. Salini Impregilo tomó la delantera con una participación del 45%. Junto con ellos, había socios de España, Japón, Dinamarca y Canadá. La construcción debía comenzar más tarde ese año. Y luego se detuvo. No por problemas de ingeniería, no por terremotos o viento, sino por algo mucho más destructivo: la política. De nuevo, el desastre natural más constante de Italia. Berlusconi, a pesar de todo su poder, empezó a recibir golpes y grandes. Perdió el cargo en las elecciones. 6 meses después, el Parlamento canceló el puente. Después de décadas de estudios y miles de millones gastados, aún no estaban convencidos de que fuera viable, lo cual es impresionante, considerando que determinar la viabilidad era literalmente parte del trabajo. Oficialmente, culparon al riesgo de terremotos, extraoficialmente, fue por todo lo demás. El costo, la deuda, la economía. Y ese temor persistente de darle a la mafia un nuevo negocio. Después de todo, la corrupción en Italia no se retira, solo cambia de familia. Para la 'Ndrangheta de Calabria, a finales de la década de 2000, el crimen organizado representaba entre el 7 y el 9% del PIB de Italia. Eso no es un mundo criminal subterráneo. Eso es un modelo de negocio. Desafortunadamente para el puente, el crimen organizado en Italia no se exporta bien. Es una especialidad del sur. Así que los diputados asumieron que al menos parte del dinero que fluía por Sicilia y Calabria terminaría en manos de la mafia. No era paranoia, solo era la experiencia hablando. Y bastante fuerte. Cada década alguien lo proponía. Se gastaron millones en estudiarlo y luego, sorpresa, algo pasaba y no había puente. Para principios de los 2000, Italia había hecho más estudios de viabilidad que puentes reales. En ese punto, podrían haber construido un puente solo con los informes. Claro, el gobierno puso buena cara. Al principio, el puente de Berlusconi parecía a prueba de crisis financiera. En 2009 prometió 1.3 mil millones de euros para él. Incluso comenzaron los trabajos, desviando una vía de tren en Canatello. El puente estaría listo para 2016, o eso decía él.
Pero la realidad no entiende de optimismo, y estaba a punto de golpear fuerte a Italia y a Berlusconi. La crisis financiera se convirtió en el colapso de la deuda europea. Grecia fue la primera. Italia la siguió. Berlusconi, ahogado en escándalos y malas cuentas, renunció en 2011. Su sucesor, Mario Monti, canceló el proyecto en 2013. 2 meses después, la Compañía del Estrecho de Messina fue liquidada. Después de décadas de promesas, lo único que se construyó fue la decepción. Y así se quedó durante 10 años. Hay un dicho italiano: lo haré cuando terminen el puente sobre el Estrecho de Messina. Tiene sentido, ¿no? Espera. Hablemos de nuevo de la Compañía del Estrecho de Messina. ¿10 años? Es mucho tiempo para una liquidación. La mayoría de las empresas desaparecen más rápido. Hubo otra ronda de caos político y lo de siempre. Tal vez lo construyamos. Luego, Giorgia Meloni asumió el cargo en septiembre de 2022. Y sinceramente, su gobierno ha sido sorprendentemente estable, al menos para los estándares italianos. Ella emitió un decreto para revivir y remodelar el proyecto. 2 meses después, se formó un nuevo comité científico, y para junio, el estatus de liquidación de la empresa fue oficialmente revocado. Es como si los últimos 20 años nunca hubieran pasado. En 2024, la gente esperaba que se volviera a estancar. No fue así. Italia realmente cumplió, lo cual, francamente, se siente antinatural. La aprobación llegó el 6 de agosto de 2025. El puente conectará Torrefaro en Sicilia con Villa San Giovanni en el continente. 2 niveles, 6 carriles, doble vía de tren en ambas direcciones, multitarea disfrazada de puente. Cuando esté terminado, podrá soportar hasta 200 trenes al día y 140.000 vehículos. Se espera que el proyecto inyecte alrededor de 3.000 millones de euros al PIB nacional, la mayor parte en el sur. La parte de Italia, en la que el siglo XXI aún no ha llegado por completo. ¿Qué tan grave es? Bueno, mira los números. El norte de Italia tiene el 46% de la población, aporta el 60% del PIB. El 70% de las personas en edad laboral ahí tienen empleo. En el sur es el 50%. La mitad de la gente, la mitad de las oportunidades. Y todavía esperando que la otra mitad del país recuerde que existen. Vamos a acercarnos. Lombardía contra Calabria. En 2023, el PIB per cápita de Lombardía fue el 127% del promedio de la Unión Europea. Eso sí que es sobresalir. El de Calabria, 56%. La economía de Lombardía era más de 12 veces más grande. Mismo país, diferentes carteras. El puente no va a solucionar eso. Ni de cerca. Pero es un comienzo, un pequeño paso dentro de un plan mucho más grande. Y a corto plazo es un impulso muy necesario para el sur. Entre 100.000 y 120.000 personas trabajarán en esto de una u otra forma. Son muchos cascos de seguridad. Para calmar a los críticos, WeBuild, que sigue siendo un gran nombre, dice que la mayoría de estos empleos serán para gente local, lo cual sería una gran noticia, suponiendo que la mitad de ellos no solo estén haciendo papeleo. Sin embargo, WeBuild no hará esto solo. La corporación Ishi de Japón está involucrada. Buena elección. Ellos han construido cosas que realmente se mantienen en pie. Una de ellas es el puente Akashi Kaikyo. Conecta Kobe con la isla Awaji. Solía ser el puente colgante más largo del mundo, hasta que Turquía apareció e hizo uno más grande. Recuerda, no es que tan grande es el puente, sino lo que haces con él. O algo así. La verdadera razón por la que están aquí: sobrevivir. Japón está en el Anillo de Fuego, donde ocurren el 90% de los terremotos del mundo. Kobe tiembla 38 veces al año. La mayoría son pequeños y algunos no. Un sismo de magnitud 4 cada año, uno de magnitud 6 cada par de décadas. Si quieres un puente que dure, llama a los que tratan los terremotos como una evaluación de desempeño. El 17 de enero de 1995 ocurrió el gran terremoto de Hanshin, magnitud 6.9. 5.000 muertos, la mayoría en Kobe. ¿Y el puente? Sigue en pie. Bueno, estaba en construcción en ese momento, pero apenas se inmutó. ¿Por qué? Porque los ingenieros sabían exactamente lo que estaban construyendo, y lo hicieron para eso. Diseño antisísmico, todo resistente a terremotos, pero sin Wi-Fi. Vamos, Japón, prioridades. Así que sí, tener a Ishi de Japón involucrado le da mucha credibilidad. Todo ese argumento de que se va a caer en el primer temblor pierde fuerza cuando los japoneses llegan con planos y cara seria. El puente también solucionará un problema más literal: la conectividad. Actualmente, la única forma de cruzar el estrecho con vehículos es en ferry. Aproximadamente 10 millones de personas usan esos ferries cada año. ¿El horario? Cada 20 a 40 minutos, 366 veces al año.
Sí, incluso en años bisiestos. El viaje toma 100 minutos solo para cruzar unos cuantos kilómetros de agua por $60. ¿El puente? 10 minutos exactos. Eso es cruzar el estrecho a toda velocidad. ¿Y los trenes? Ahorrarán aproximadamente 2 horas y media. Eso según el ministro de Transporte de Italia, Matteo Salvini, un fanático del puente desde hace mucho tiempo. Lo cual tiene sentido. Es un político. ¿Le encanta todo lo que suene a progreso? ¿Progreso real? No tanto. Hay otro beneficio del puente. Roma está clasificando el gasto como relacionado con la defensa. Intenté eso con este canal y con el IRS. No salió bien. Pero para Italia, ayuda a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, lo que haría muy feliz a la OTAN. Pero el puente tiene muchos críticos, en su mayoría del tipo que sabe contar. Va a costar alrededor de 13.5 mil millones de euros, unos 15.5 mil millones de dólares. El dinero ya está apartado, y Webuild, IEHI y los demás ya están preparando sus cuentas bancarias. El puente 1915 de Çanakkale, en Turquía, costó alrededor de 2.5 mil millones de euros al menos, según Erdogan. Así que tómalo con pinzas y todo eso. Pero el puente de Italia seguirá siendo un peso pesado financiero. ¿Por qué? Longitud, complejidad y mucha geografía inconveniente. Y otros 6.75 mil millones de euros para las carreteras y vías férreas de conexión. El puente ni siquiera está en la ruta principal entre Messina y Villa San Giovanni. Está a 5 millas al norte, así que felicidades, Italia. No solo están construyendo un puente, están construyendo para llegar al puente. Y luego están los otros gastos, los que no tienen nada que ver con concreto o cables. El dinero ya fue aprobado, pero eso no significa que vayan a tener un puente reluciente. ¿Qué lo retrasa esta vez? Elige lo que quieras. Burocracia, política, Italia siendo Italia. Los manifestantes salieron a las calles. El puente era demasiado grande. La mafia lo vería como una mina de oro. El gobierno dijo que no, ni de chiste. Mantener a la mafia fuera es una prioridad, lo cual suena bien hasta que recuerdas que esto es Italia. La mafia tiene mejor asistencia en los proyectos de obras públicas que los ingenieros. ¿Y qué hay de las 500 familias que serían desplazadas? Expropiación. Siempre es un éxito entre la gente. Caro, lento y con demandas garantizadas. Y luego, otro obstáculo. Los problemas no paran. ¿Y el impacto ambiental? Ese tipo de frase que hace que cualquier constructor sude frío. ¿Recuerdas esa surgencia que mencioné antes? Es un buffet libre para la vida marina. El agua fría sube, trae nutrientes y ¡boom! Fiesta instantánea de peces. El estrecho está lleno de ellos, alimentándose de la vida vegetal. Y con los peces vienen los típicos gorrones, focas, delfines, ballenas. Incluso hay tiburones. Y no solo los amigables, también los que comen humanos, los tiburones blancos. Están en peligro crítico de extinción, igual que cualquiera lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino. El puente prácticamente arruina su patio trasero. ¿Y alguien ha pensado en las aves? Los grupos ambientalistas, ellos ya presentaron una queja ante la Unión Europea. Les preocupa que el puente pueda afectar a las aves migratorias, y no están equivocados. Alrededor de 4.3 millones de aves cruzan el estrecho de Messina cada año. Entre el 17 y el 46% podrían terminar chocando con el puente, lo cual suena como un problema para ellos. 300 especies están en riesgo. Aguiluchos, águilas, halcones y el alimoche egipcio en peligro de extinción. Es una lista VIP de cosas que realmente no quieres que choquen con tu infraestructura. El puente todavía necesita la aprobación del Tribunal de Cuentas de Italia antes de que siquiera una pala toque la tierra. Y aún así, espera más demandas. Porque esto es Italia. Y nada comienza si no está enterrado en papeleo primero. El gobierno está seguro de que superará los obstáculos ambientales. Si no, estoy seguro de que la mafia estaría dispuesta a ayudar. Para Roma, la recompensa vale la espera. Están apostando a largo plazo. Buques de carga atracando en Sicilia, descargando sus mercancías, yendo hacia el norte en trenes de alta velocidad. No solo a Italia, sino a toda Europa. El puente sería el eslabón perdido. La pieza clave que conecta Sicilia con el mercado de la Unión Europea a través del corredor Berlín-Palermo, de los retrasos de los transbordadores a las aspiraciones del transporte de carga. Ya sabes, hasta que alguien se dé cuenta de que la mitad de la carga sigue atascada en la aduana. Y hay más. Sicilia es un lugar muy codiciado. Los griegos, cartagineses, romanos, árabes, normandos, todos querían una parte. Sol. Buena comida. Y es la puerta de entrada entre Europa y África. ¿La población de África? 1.4 mil millones ahora. 2.5 mil millones para 2050. El 40% del planeta para 2100. Eso es mucha gente y mucha demanda. Europa ve una oportunidad.
Construir conexiones, mover mercancías, ganar dinero, el puente encaja perfectamente. Ya existe el túnel ferroviario de Gibraltar entre España y Marruecos y la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, con 150.000 millones de euros, eso está construyendo infraestructura en toda África, conectando el continente con el mundo. Hay proyectos como el Corredor del Lobito, una línea ferroviaria de 1.100 millas que atraviesa Angola, Zambia y la República Democrática del Congo. Italia está tratando de adelantarse con el puente del Estrecho de Messina. El plan convierte al sur de Italia en lo que siempre ha sido, una glorieta muy pintoresca entre la Europa rica y una África en ascenso. Y si logran adelantarse al túnel de España, eso es una ventaja. Si hay algo que le encanta a Europa, son las competencias de infraestructura pasivo-agresivas. Así que tal vez, cuando esté terminado el puente del Estrecho de Messina, ya no será una broma por mucho tiempo. Tal vez, todo está listo. Webuild e Ishi ya están comprometidos. El dinero está ahí. ¿Y el momento? Sospechosamente político. Las elecciones son en 2027. Se espera que la construcción comience pronto. Y con suerte, antes de que alguien pueda cancelarla. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente marca la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MapPack.